Bueno, hola a todos chicos, vamos a comenzar tema nuevo. Unidad didáctica 7, estructuras. Al igual que en el tema pasado, os voy a poner una carpeta en la plataforma en Moodle donde vais a poder ver todas las instrucciones y vais a tener los links a los vídeos y todo, ¿vale? Yo creo que ya todos tenéis los medios suficientes para ver los vídeos. Si por alguna razón a alguno le falla el internet y no puede ver los vídeos, bueno, no es necesario para hacer el trabajo ver los vídeos. Ya sabéis que os dejo los apuntes, como siempre, os dejo las fotocopias y con eso perfectamente podéis trabajar. Lo que hago en estos vídeos es intentar facilitaros las cosas, pues haciendo yo los resúmenes, los esquemas y dando las explicaciones del tema, evidentemente. Entonces, bueno, los vídeos muy aconsejables, obligatorios, no, pero si podéis verlos, mejor que los veáis. Y si vais a hacer los resúmenes siguiendo lo que yo diga, hacedlos bien, no saltéis las cosas, ¿vale? Y si alguien no puede hacer el resumen viendo el vídeo, que coja los apuntes y también que haga un buen resumen, ¿vale? Un buen trabajo. ¿Qué vamos a ver en este tema? Bueno, tenemos los siguientes apartados. En primer lugar, apartado 0, como no existe apartado 0 como tal en vuestros apuntes, pues lo pongo yo y lo llamamos introducción, ¿vale? Veremos de dónde viene la palabra estructura un poco, qué tipos de estructuras, cuando usamos nosotros la palabra estructuras, qué tipos de estructuras hay a nuestro alrededor y qué estructuras vamos a ver en tecnología, ¿vale? Apartado 1, tipos de estructuras. Vamos a hacer una clasificación de los tipos de estructuras, que luego veremos algunos más detalladamente dentro del tema. Esfuerzos de las estructuras. Ojo, esfuerzos ya los hemos dado. ¿Nos suena? Torsión, compresión, flexión, tracción, cortadura. ¿Nos suenan, verdad? Pues esos esfuerzos los vamos a volver a estudiar. Estabilidad. No sé qué toca. Estabilidad en las estructuras también. Evidentemente una estructura tiene que ser estable. Tiene que sostenerse a sí misma y sostener las cargas que le apliquen, ¿de acuerdo? Pues la estabilidad de las estructuras vamos a estudiar. Y luego de los tipos de estructuras que veamos, vamos a estudiar en concreto, o vamos a trabajar más estos tres tipos. Estructuras entramadas, estructuras trianguladas, muy importantes las estructuras trianguladas, muy importantes, lo demás también, pero las estructuras trianguladas vamos a trabajar un poquito más con ellas, ya veréis a qué me refiero, ¿vale? Y por último, estructuras laminares. Y al igual que en otros temas, apartado 7, ¿qué tenemos que poner? El apartado de ejercicios, vosotros ahí. Y apartado 8, glosario. ¿Vale? Pues venga, vamos a empezar. Apartado 0, introducción. Ahí en vuestros apuntes tenéis una introducción, la podéis leer. Yo he cogido algunas cosas y otras están cogidas de fuera de los apuntes, ¿vale? Pero bueno, igualmente vamos a empezar con la definición de estructura. Antes de empezar con la definición de estructura, quiero que penséis un momentito en qué entendéis vosotros por estructura. Yo creo que a casi todos se os va a ir la cabeza a un edificio que está a mitad de construir y donde se ve el hormigón armado, ¿no? La estructura del hormigón armado. Bueno, pues es eso sobre lo que vamos a trabajar en tecnología. La estructura de la que hablamos nosotros son estructuras resistentes que nos ayudan a soportar cargas. Igualmente vamos a ver de dónde viene la palabra estructura y qué tipos de estructuras hay, ¿vale? El origen de la palabra estructura viene del latín structus masura, ¿vale? Que significa structus construido y ura resultado o actividad. Por tanto, estructura es el resultado de construir algo o la actividad de haber construido o de construir algo, ¿de acuerdo? Hay más construcción, hay construcciones que no son solamente estructura, ¿vale?
pero la palabra viene de ahí. ¿Qué tipos de estructuras conocemos nosotros o cómo utilizamos nosotros la palabra estructura? Bueno, pues podemos hablar de una estructura social, cómo se organiza, cómo se construye nuestra sociedad, ¿de acuerdo? Estructura literaria, pues lo mismo, cómo se organiza o cómo se construye una obra literaria, que puede ser un poema, una obra de teatro, un cuento, ¿de acuerdo? Estructura del pensamiento. ¿Cómo funciona el pensamiento? ¿Cómo pensamos nosotros? ¿Cómo construimos nosotros nuestros pensamientos? ¿Vale? Y aquí pasamos ya a estructura ósea. Esta ya es tangible, ¿vale? Estas tres primeras no son tangibles en sí, no las podemos tocar, ¿de acuerdo? Pero una estructura ósea, la estructura ósea hace referencia al esqueleto de un animal, de un ser vivo, ¿vale? Estructura de los huesos, ósea de los huesos. Ya es algo tangible, la podemos tocar. Así que nuestro cuerpo ya tiene una estructura y realmente esa estructura funciona como la estructura de un edificio. Nuestro esqueleto, nuestros huesos, nos permiten soportar el peso de nuestro cuerpo. Están dentro y son unos sólidos rígidos que son resistentes, los huesos son unos sólidos rígidos resistentes que nos permiten soportar nuestro propio peso. ¿De acuerdo? Y nosotros vamos a trabajar finalmente estructuras arquitectónicas. Las estructuras arquitectónicas son eso, son sólidos rígidos que nos permiten soportar unas cargas, unos pesos externos. ¿De acuerdo? Por supuesto, una estructura está formada de diferentes partes. Las diferentes partes, si pensamos en un edificio, que quizás sea lo más sencillo, puede tener una estructura de hormigón armado o puede ser de madera, pero igualmente tiene unas partes, hay unos pilares, ¿vale? Sobre esos pilares apoyan unas vigas, los pilares a su vez apoyan sobre una cimentación, es decir, una estructura es un conjunto de partes y ese conjunto de partes forma un todo que le permite trabajar de cierta manera, ¿de acuerdo? Bueno, en vuestro libro vienen dos actividades iniciales para que empecemos a activar unos conceptos previos que yo os he incluido aquí y que quiero que incluyáis en este apartado del cuaderno, ¿vale? El primer ejercicio nos dice, observa el dibujo de Leonardo da Vinci y del avión. ¿Qué similitudes tienen? Bueno, Leonardo da Vinci es un hombre del Renacimiento, es pintor, escultor, es astrónomo, hacía muchísimas cosas y entre otras cosas pues se dedicaba también era inventor, hacía inventos, ¿vale? Y entre sus inventos pues entre sus apuntes de sus inventos aparecen algunos aparatos, algunas máquinas voladoras. Su intención era hacer quizás el primer boceto de helicóptero o el primer croquis de un helicóptero es suyo. Y aquí lo que tenemos es un ala. Y me dice, ¿qué similitudes tiene con el avión? Bueno, lo primero es que tienen alas, sí. Pero si nos fijamos en el dibujo lo que vemos aquí es como unas partes rígidas, ¿de acuerdo? Un armazón, un esqueleto y unas rayitas así que hacen referencia a unas partes a lo mejor más blandas, ¿de acuerdo? ¿Qué similitudes tiene con el avión? Bueno, pues el avión también tiene un esqueleto rígido y unas partes a lo mejor más móviles, ¿de acuerdo? Que le permiten maniobrar en el aire. En sí, ¿qué similitudes tienen? Bueno, con que pongáis que ambos tienen una estructura que le permita volar es suficiente, ¿vale? Vamos a dejarlo así y no complicarlo más. El ejercicio 2 nos dice, bueno, el ejercicio 2 he hecho un dibujo, que está aquí, un dibujo muy simple, es muy sencillito, no quería complicarlo demasiado. Entonces el dibujo que tenéis es bastante más complicado, el dibujo de los apuntes. Con que hagáis este dibujo es suficiente, ¿vale? Dice, para construir la torre de la fotografía se ha utilizado principalmente acero. Todos sabemos lo que es el acero, ¿verdad? Se componía de hierro y carbono. Lo hemos visto en el tema anterior. Observa cómo están unidas las barras. ¿Qué figura aparece constantemente en su construcción?
Bueno, las barras están unidas siempre por sus extremos. Aunque no lo parezca, de aquí a aquí hay una barra, y ahí hay otra, y ahí hay otra. Entonces, ¿cómo están unidas las barras? Por sus extremos. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos una barra, otra. Lo entendemos, ¿no? ¿Cómo están unidas las barras? Por sus extremos. Y esas uniones se denominan nudos, si lo queréis apuntar. ¿Vale? Y luego nos pregunta, ¿qué figura aparece constantemente en su constitución? Lo que vemos cuando dice figura se refiere a figura geométrica. La figura geométrica que vemos constantemente aquí son triángulos. Aquí hay un triángulo, aquí hay un triángulo, un triángulo, un triángulo. Es decir, siempre se compone de triángulos. Entonces tenemos las barras, los nudos, uniendo las barras por sus extremos, y la figura que se repite son triángulos. Esto lo vamos a estudiar detenidamente en estructuras trianguladas, que creo que aparecía aquí en el índice, ¿vale? Porque os he dicho que son importantes. Estructuras trianguladas. Bueno. La figura que aparece son triángulos. Entonces estamos hablando de una estructura triangulada. Ya veremos por qué cogemos triángulos y por qué es la figura a lo mejor por excelencia de las estructuras, como si dijéramos, ¿de acuerdo? Lo vamos a estudiar más adelante. Por el momento, lo que sabemos ahora son que hay barras, hay nudos y que se organizan en triángulos. No sé por qué. Bueno. Vale, pues vamos con el siguiente apartado. Hasta ahí.